11:40. Vamos a ir a otro tema. El Congreso ya comenzó a analizar la pensión garantizada universal que impulsa el gobierno. Esta iniciativa contaría con un apoyo bastante amplio de los parlamentarios. De todas maneras, hay dudas y son algunos de los puntos que vamos a analizar a continuación con el senador del Partido Socialista, Juan Pablo Letelier. Gracias por el contacto, senador. Buenos días. Muy buenos días, Sebastián. Senador, bueno, este proyecto de pensión garantizada universal lo que busca es llegar a un 90% de la población con 185.000 pesos, construir una base, un piso para los pensionados en nuestro país, que era una idea que ya estaba en los programas de gobierno de Gabriel Boric y de José Antonio Kast. ¿Cuánto piso entonces tiene, a partir de ese diagnóstico compartido que tenían los dos candidatos, esta iniciativa que está presentando el gobierno, senador? A ver, yo creo que todos estamos disponibles para la transición de la pensión básica solidaria, lo que hizo la presidenta Bachelet, de darle una pensión a las personas que no tenían pensiones o subsidios para la vejez, y transitar hacia esta idea de un aporte garantizado por el Estado para todos, por un monto común, teniendo pensiones o no. Yo creo que ese principio lo compartimos. Las dudas son tres. Uno, cómo se define el universo. Se dice el 90%, pero hay que ver cómo se definen esas familias. Espero que eso no sea difícil. Lo segundo, necesitamos precisar cómo se va a financiar esto. Esto es mucho dinero. No están estos dineros disponibles hoy. Si se quiere financiar con los recursos que tiene el Estado, eso significa que el presidente electo Gabriel Boric no va a tener fondos durante un año para hacer las políticas que él tiene comprometida con el país. Por tanto, necesitamos ver el tema de financiamiento. Senador, abordemos estos puntos. Abordemos estos puntos de inmediato. Un punto que tiene que ver con la transición. Sí, pero para ir viendo cada uno de los puntos por separado, abordemos este del financiamiento en particular. ¿Cuál es el reparo que hay respecto a esto? ¿Usted cree que se debería establecer un mecanismo de financiamiento diferente, con una reforma quizás más ambiciosa, evitando usar recursos transitorios del presupuesto 2022? Bueno, mira, me parece bastante complicado que a uno traten de horquillar a un gobierno que está por asumir en marzo, dejándolo sin recursos durante su primer año de gobierno y con una ley de presupuesto presentada por el gobierno anterior. Eso no se hace, nunca se ha hecho antes. Siempre se le deja a un gobierno que asume una holgura de recursos en el Tesoro Público para que pueda gobernar el primer año y que pueda impulsar sus propuestas. Pero la idea de la pensión básica universal era una de sus propuestas también. No, sí, pero la forma de financiamiento, por eso estamos en la discusión de financiamiento, no la pensión. Sí. Es cómo se financia, tiene que ser algo consensuado y debemos encontrar la forma de que en el Congreso, en el debate, logremos el financiamiento sin perjudicar los legítimos derechos e intereses del presidente electo Gabriel Boric de tener fondos para impulsar las tareas que a él le corresponden, dado que la ciudadanía lo ha apoyado como presidente. Senador, respecto a este tema, ¿hay caminos de solución para financiarlo de otra manera, por ejemplo? Por cierto, lo que pasa es que nosotros hicimos una propuesta de cómo financiar esto en el primer proyecto que presentó el gobierno y que no tuvo éxito en la Cámara de Diputados y es al cual se le presenta una indicación. Necesitamos abordar lo que son, yo diría, beneficios tributarios que tienen ciertos grupos económicos en nuestro país, las exenciones, como se llaman técnicamente. Se tiene que ver cómo se va a recaudar con nuevos impuestos para algunos sectores. El gobierno ha planteado un criterio, habrá que evaluar si es un buen instrumento o no. Y se tendrá que ver si es que esto es parte de un paquete tributario mayor o no. Yo creo que ese es el debate que vamos a hacer en el corto plazo. Espero que lo podamos hacer rápido. Todos queremos que en el primer semestre del próximo año se esté pagando esta pensión universal garantizada. Perfecto.
que tenga una adecuada cobertura, pero el sistema de financiamiento es clave. Senador, otro tema, Sebastián, sí, que creo que es muy importante, que es cómo hacemos la transición del sistema actual, pensión exacto, básica solidaria, al nuevo, porque en la reforma que hizo el presidente Piñera, con el ministro Briones en ese tiempo, la gente gastó de sus propios fondos de pensiones para financiar lo que se llama el subsidio del aporte previsional solidario. sí. Es decir, gente descapitalizó su fondo, hay que ver cómo se le, entre comillas, reponen esos fondos en esta transición. ¿Usted está pensando en fondos utilizados por los retiros del 10% o en otros fondos? No, son otros fondos. Lo que ocurre Para ser es bien que claro como el en eso. gobierno no tenía, como el gobierno no tenía fondos para financiar el aumento de cobertura de la pensión básica solidaria, Ajá. que incluye el subsidio para las pensiones bajas. Ese subsidio para las pensiones bajas, estos primeros años, el gobierno no lo iba a pagar. Perfecto. Se financiaba con los fondos de los pensionados y que más adelante se le iba a devolver con este subsidio cuando la economía estuviera funcionando mejor. Eso que ocurrió en ese momento hay que rectificarlo, corregirlo en esta reforma también. Eso significa un monto de recursos adicionales que yo no lo veo contemplado en el proyecto o la indicación que el gobierno hizo llegar al Congreso. Senador, hemos abordado 2 de los 3 puntos. El tercero tiene que ver con cómo definir al espectro de personas que se podrían ver beneficiadas por esta pensión garantizada universal. ¿Cuál es la propuesta del gobierno? ¿Cuál es la duda que tienen ustedes respecto a eso? A ver, yo diría que las dudas son 2. ¿Cómo se define el 90%? Es decir, cómo se deja fuera el 10% de mayores ingresos en nuestro país, cómo se identifica eso, está en debate. No todo el mundo tiene registro social de hogares. El gobierno no propone usar ese instrumento, propone usar otro instrumento para que no quepa duda de que no hay letra chica. Hay que definir los parámetros técnicos. Lo segundo es que el gobierno agrega algo que para mí es medio confuso y que tiene que ver con cómo se define el 90% en relación a una pensión básica o una pensión máxima que incluye en la ley. Es un parámetro que parece complejo. Yo simplificaría la identificación de los beneficiarios lo máximo posible para que a nadie le quepa duda que van a ser beneficiados si están dentro del 90% de los chilenos de mayores esfuerzos del país. Ajá. ¿Habría que usar el registro social de hogares? Mire, yo no soy el técnico indicado para definir eso. Creo que tenemos que tener todos los datos sobre la mesa, sobre distribución de ingresos, sobre ingresos. Ajá. Y también sobre patrimonio, porque el 10% más rico no es solo los ingresos, sino también el patrimonio que pueden tener, a la cual le pueden echar mano. Pero tenemos que conversarlo con el ministro de Hacienda y yo espero que en esto lleguemos a un buen puerto. Senador, de todas maneras, raya para la suma, después de lo que usted ha planteado, nos encontramos en un escenario donde hay bastante consenso respecto al instrumento, a la necesidad de crear esta pensión garantizada universal, que tenía distintos nombres, que tiene distintos montos, pero que finalmente es un consenso que no se da generalmente en la discusión sobre pensiones. Llevamos 2 gobiernos seguidos que han fracasado en su intento por llevar adelante reformas profundas al sistema, y esto parece ser un punto de partida para pensar en este nuevo sistema que quisiera implementar, por ejemplo, el próximo gobierno. ¿Cree que usted que eso va a pesar en la discusión para tratar de sacarlo adelante, pensando en que es un beneficio bien importante y que termina por ampliar además el apoyo desde el Estado, haciendo solidaridad desde el Estado? Mire, yo no quiero que se entienda mal lo que voy a decir, pero la bancada de senadores socialistas hace 5 años publicamos un libro proponiendo un nuevo sistema de pensiones. En esa propuesta estaba esto de la pensión universal garantizada.
lo trabajamos con nuestros técnicos, entre ellos Andras Utov, respecto a cómo esto se construye, el sistema de pensiones, en base a 4 pilares. Pensión básica universal garantizada, pensión que se genera con el esfuerzo propio del trabajador o el aporte contributivo del trabajador. Un tercer pilar que es el pilar de seguridad social, que era en el debate del año pasado el 6% que va a aportar los empleadores, donde se genera la solidaridad entre hombres y mujeres, entre los que tienen menos renta, mayores rentas, entre una generación y otra. Y el cuarto pilar es el pilar de ahorro voluntario. Bien. Yo estoy muy contento que se esté aceptando esto de la pensión básica universal. Extraordinario, es un muy buen paso para el país, sin duda. Senador Letelier, muchas gracias por su tiempo y conversar con nosotros esta mañana, muy amable. Que tenga un buen día, muchas gracias.